Pues muy buenas tardes, amigos de Locos por Nuestra Historia. Un año ha pasado desde la última sesión, desde la última reunión que tuvimos. Motivos de fuerza mayor, gracias a Dios ya superados, pues hacen lo posible que hoy estemos aquí y estamos de enhorabuena porque estamos aquí conociendo la historia de la Sanlesmes. Una historia, pues yo creo que para la mayoría de nosotros desconocida y que Luis Gorrochategui ha tenido la fortuna de darla a conocer en este libro fantástico de Editorial Crítica. Uno más de esos libros con los que Luis nos ha regalado su etapa de escritor, de investigador y sobre todo de grandísimo español, que eso sí que no se lo puede negar nadie. Luis Gorrochategui Santos, yo tengo la suerte de tenerlo como amigo personal. Es un tío con el que las veces que me he visto he disfrutado de su sapiencia, de su conocimiento, pero también por aquí solo pasa gente buena y Luis es uno de esos tíos que transmiten en buen rollo. Y por eso ha tenido a bien compartir con nosotros sus conocimientos sobre las Sanlesmes. Pero voy a hacer un recorrido por esos libros que ha firmado Luis a lo largo de su carrera como escritor y como comunicador. El primero fue La Guerra de la Sirena, nueva perspectiva de María Pita, en el año 2002. El segundo, ni más ni menos, esa obra que nos enganchó, por la cual muchos le conocimos, que fue Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, que tuvo una primera edición por parte del Ministerio de Defensa en el año 2011. Posteriormente, firmó La rebelión de los Pigs, la verdad oculta de la crisis y el saqueo del sur de Europa, en 2013. Un tema pues más de actualidad, importantísimo, porque nos afecta realmente a todos, esa geopolítica, pues esos trejemanejes que a la gran mayoría se nos escapan y que siempre es de ayuda que pues una persona con una visión pues más amplia nos descubra esas pistas para poderlos entender. Luego publicó English Armada, The British Naval Disaster in English History, en 2018, que, si no me equivoco, es la versión inglesa, que tiene su mérito, que los ingleses publiquen uno de sus mayores desastres y encima lo den a conocer, que dice mucho de ellos también. Y posteriormente las derrotas inglesas del Río de la Plata en 1806-1807, victoria decisiva en Buenos Aires del año 2018. Yo he estado en Buenos Aires, macho, y allí todavía se recuerda, se habla, hay vestigios, hay incluso cañonazos de aquel episodio. Y pues te invito más adelante, después del verano, a que pases otra vez por aquí y nos des luz sobre este tema, que no, yo soy pues miembro de la SEISMI y de la Asociación Española de Historia Militar, y aquí en España no le damos una importancia, pero fue un freno brutal a los británicos. Y yo creo que, como agradecidos a los que estuvieron antes que nosotros y los que defendieron nuestra bandera antes de nosotros, no podemos dejar ni un solo héroe español sin recordar. O sea que labor tenemos. Y finalmente, en 2020 hubo una segunda edición de Contraarmada, diversos artículos y, si no me equivoco, tu última obra publicada hasta el momento, la Carabela Sanlesmes. Estamos en el puerto de La Coruña en 1525 y un grupo de españoles, pues como somos nosotros, se disponen, después de las pistas que da la primera circunnavegación, se disponen a intentar establecer esa ruta de la especiería. El descubrimiento de América, pues lo debemos a eso. Está mal que lo digamos, pero América fue para España un impedimento. Fue eso que nos encontramos en medio de la ruta hacia esas especias que Luis luego nos dará muchos más detalles, lo enriquecerá con su verbo y con su forma de contar las cosas, pero que muchas de esas especias valían en su tiempo mucho más que el oro.
Uno de esos barcos se pierde. ¿Qué fue de él? Pues durante siglos no se supo, pero gracias al trabajo de investigación de algunos investigadores y gracias a Luis, hoy sabemos o tenemos constancia de lo que pasó con esa carabela, la Salesme, y la historia tan fantástica que los supervivientes de ese barco español, y por qué no decirlo, también dieron vida o se juntaron, porque los españoles somos así, somos de hacernos querer y que nos quieran, y dieron vida pues a varias generaciones de nativos. Y Luis, yo no me quiero enrollar más, porque hemos venido a escuchar de ti. Primero de todo, muchas gracias, querido amigo, por recoger el guante, por estar hoy aquí en Locos por Nuestra Historia, y este es tu programa. Muchas gracias, querido Miguel Ángel. Siempre es un placer verte, aunque sea a través de este sistema, y ver a tantos amigos, tantos patriotas, tantos amantes de la historia. Es un motivo de enorme satisfacción para mí. Y ni te cuento lo de hablar de España. Y bueno, y la historia de España siempre la realidad de la historia de España supera la ficción. Y este caso no se queda atrás. Pues vamos a hablar un ratito de esto, si queréis. Sí, como decía Miguel Ángel, el 24 de julio de 1525, zarpa, zarpa de La Coruña la expedición Loaysa Elcano, la llamada expedición Loaysa Elcano, que en realidad es la primera que pretende abrir ya la ruta regular de las especias. Después de la primera circunnavegación al planeta, después del gran viaje del Cano, del viaje de Magallanes, pues consigue, Cano increíblemente consigue volver a España, solo una nave llega, pero el cargamento que trae de clavo esa nave es suficiente como para pagar todos los gastos de la expedición y tener beneficios. Ha sido un viaje extraordinariamente accidentado e increíblemente largo. Pero ni corto ni perezoso, el Cano al llegar ya se va directamente a hablar con Carlos V y automáticamente se pone en marcha ya la ruta regular de las especias. Para eso, en el puerto de La Coruña se decide hacer la casa de contratación de las especias, se pone todo en marcha y ni cortos ni perezosos, aunque de 256 hombres que habían zarpado en la primera circunnavegación, solamente habían vuelto 18. Ríete tú de las mortandades de otras exploraciones, o la luna, o nada que ver con el valor y con el coraje increíble, que era un factor diferencial de los españoles, sigue siendo, pero en aquel momento de la historia fue un factor diferencial que nos llevó a dar a este gran empuje a la especie humana. Pues ni cortos ni perezosos, se monta otra expedición, una expedición que ya con 7 barcos, 450 hombres, el propio Elcano repite y además 4 de estas naves se montan en Portugalete, va el cuñado del Cano, el Cano se involucra en esta expedición encargada por el emperador y zarpan. Ahí van estas 7 naves, en realidad son bueno, son 4 naos, un patache y 2 carabelas. Está diseñada la expedición para tener esta maniobrabilidad, para tener esta eficacia, para poder hacer un viaje tan increíblemente largo. Y en esto quiero insistir desde el primer minuto, porque el viaje que tienen que arrostrar multiplica por 7 el viaje de Colón, por más. Si ese viaje luego pusiésemos todo recto, daríamos la vuelta al planeta. Fijaros lo que tienen que hacer. Zarpan de España, tienen que bajar, bueno, bajan hasta el Golfo de Guinea para coger los vientos. Voy a ir muy deprisa. Hay muchísimas aventuras en ese viaje, divertidísimas y aparte deliciosas porque se han conservado narraciones que tienen toda esa delicia de esta primera mitad del siglo XVI, bajan al Golfo de Guinea, la isla de Annobón, ahí encuentran un montón de esqueletos, porque los portugueses habían montado ahí pues eso, una explotación esclavista y los esclavos lo que habían hecho era matarlos a todos, pero al final ellos también se murieron. Consiguen cruzar el Atlántico, llegan al lugar donde se fundaría 40 años después Río de Janeiro, empiezan a bajar
Voy a ir muy deprisa, porque si no nos eternizaríamos. Pero bueno, empiezan a bajar, ocurren distintos extravíos, distintas aventuras, es muy difícil, se confunde la entrada del estrecho. Bueno, pero al final consiguen llegar al estrecho. Consiguen llegar al estrecho y entonces una de las naos, la segunda, más grande, las Anti-Spiritus, este intento de entrar al estrecho, el cabo de las 11.000 vírgenes lo están intentando, se levanta un temporal, esa zona es muy mala para navegar, vientos huracanados de dirección variable, en fin, que las anti-espíritus se despazurra contra la costa. Se producen ya los primeros muertos y queda todo, y que todo el avituallamiento de esta nau queda casi todo pues tirado por la playa, tienen que recuperarlo. Entonces va a ocurrir aquí uno de los hechos más sorprendentes de la historia de la navegación oceánica, que es el siguiente. Las dos carabelas son encargadas de ir a donde se ha despanzurrado las antiespíritus para salvar lo que se pueda. Y están en esta faena la Santa María del Parral y la carabela San Lesmes. En barquitos ya sabemos lo que es una carabela. Eran barcos pequeñitos de 80 toneladas, pero enormemente maniobrables, muy buenos para esto. Pero se levanta el temporal, otra vez el temporal. La Santa María del Parral consigue entrar en el estrecho, pero la San Lesmes no. La San Lesmes es arrastrada por los vientos y solo le queda una posibilidad de supervivencia, que es alejarse de la costa. Y consigue alejarse de la costa, consigue aprobar, rozando el viento, consigue alejarse de la costa y navegar en dirección sudeste, y va navegando en dirección sudeste para huir de la muerte, y consigue llegar a los 55 grados de latitud sur por primera vez en la historia de la navegación. Y al llegar ahí, lo que ven es, según recoge la relación de Urdaneta, el grandísimo Urdaneta que después descubrirá el tornaviaje desde las Filipinas, según la relación de Urdaneta, llegan, hasta, que era un chaval de 17 años, llegan al acabamiento de la Tierra. Quiere decir esto, perdón, que la San Lesmes llega a la punta sur del cono sur y descubre que al sur del estrecho de Magallanes se acaba el continente. Consigue sobrevivir, consigue volver, consigue embocar el estrecho, trae esta noticia, empiezan los intentos de atravesar el estrecho, va a ser infernal, este mismo temporal va a hacer que Santa María de la Victoria, la nao más grande, toque bajos, tienen que sacarla después a seco para repararla, en fin, que se van a pasar todo el verano austral en estas labores. Hay distintas aventuras, alguna nao pues deserta e intenta irse a las Molucas, porque ese era su viaje, las Especias, por el Cabo Buena Esperanza no se volvió a saber de ella, otra deserta por el Atlántico, corre mil aventuras contra portugueses y franceses, pero al final solo cuatro naos, y después de enormes trabajos, que se recogen estas relaciones que digo, como la relación de Urdaneta, por ejemplo, van a matar lobos marinos, pero nadie nunca había visto un lobo marino. Entonces las descripciones son tremendas. Ni entre seis consiguen matar, al final seis consiguen matar uno, pero fijaros qué maravilla poder comerse el hígado de aquel animal, en la lucha contra las enfermedades aquellas, en la lucha contra el escorbuto. Después de ven pingüinos, que no saben ni cómo se llaman, no saben, pájaros ánsares sin alas les llaman. Bueno, al final, después de mil aventuras y teniendo ya en el haber de esta expedición, el haber descubierto que hay un paso oceánico debajo del estrecho de Magallanes, paso que entre nosotros se va a llamar Paso de Oces, porque es Francisco de Oces, el capitán de la carabela San Lesmes, en este momento en el que se produce esta aventura de la carabela. Después, si queréis, si podemos hablar, después en una maniobra de piratería cartográfica, Drake, mucho tiempo después, se robará este descubrimiento geográfico importantísimo de España. Y a día de hoy esto se llama increíblemente Paso de Drake, aunque Drake no pasó nunca por ahí ni se acercó a ese paso.
En todo caso, entran el 1 de junio ya de 1526 en el Pacífico, se ponen ya a navegar en dirección noroeste en su intento de alcanzar las Molucas, que para eso van. Pues fijaros que la distancia que hay desde el Estrecho de Magallanes hasta las Molucas es enorme, tengo que insistirlo, es casi la mitad del perímetro terrestre. Hay un temporal. En estos temporales nocturnos, lo que tenían que hacer los barcos por encima de cualquier otra cosa era separarse entre sí. Porque lo peor que les podía pasar en un temporal de esos, con la visibilidad nula o prácticamente nula, es chocar entre ellos. Se separan entre sí y cuando acaba el temporal hay un barco que se ha perdido. Se ha perdido y no se va a volver a saber de él nunca más. Otro consigue llegar hasta América. Y hay otro, solo uno, solo el grande, solo la nau grande, la Santa María de la Victoria, conseguirá llegar a las Molucas. Pero por el camino de esa expedición terrible de la nau, va a morir el propio Loaiza, el comandante de la expedición, que iba a ser el gobernador de las Molucas españolas. El mando pasa a nuestro querido Juan Sebastián Elcano, que muere 4 días después. Le cocinan a la desesperada una rata, pero no hay manera. Es una expedición increíblemente larga. Y ahí Elcano encontrará un mausoleo digno de su efigie en el Pacífico. Todo el Pacífico es el mausoleo del Elcano y de tantos otros. Bueno, y sabemos que las aventuras que correrá los españoles al llegar a las Molucas son increíbles, las cuento con detalle en el libro, tenemos relaciones que la retratan, bueno, que los portugueses, aunque aquello es portugués, los españoles tenemos una enorme facilidad para empatizar con otras personas distintas, entonces al final los moluqueños se hacen amiguísimos de los españoles y aunque somos muy pocos y la presencia portuguesa es mucho más grande, va a haber una guerra que no va a ser tan desigual gracias a que los moluqueños luchan de lado de estos supervivientes que han llegado con esta nao a las Molucas y hay una guerra del Pacífico, la gran guerra del Pacífico. Estamos hablando del final de la década de los 20 del siglo XVI, hasta que al final Carlos I de España, V de Alemania, le vende las Molucas a Portugal y bueno, todo el mundo contento porque él se va a quedar con las Filipinas, desde ahí se va a poder hacer todo el mercadeo soñado, no solo especias, sino todos los productos imaginables, incluidos los chinos, y así va a arrancar pues la mayor ruta comercial de la historia, la más longeva, la más fructífera, la más hermosa, el galeón de Manila, como sabemos, y después las flotas de Indias, las caravanas terrestres, en fin, España se pone a funcionar. Sí, de todo esto sabemos mucho, pero de la carabela San Lesmes no sabemos nada más. Ahora le damos a la moviola y ya no sabríamos nada más. No estaríamos hablando ahora de esto si no fuera por qué. Pues ¿qué pasa? Le damos la moviola del tiempo, dejemos que pasen los siglos y que se atrevan otros europeos a acercarse al Pacífico. Pongámonos en la segunda mitad del siglo XVIII, ya cuando llegan al Pacífico expediciones de otras naciones, expediciones británicas, expediciones francesas. Es interesantísimo, ahí llega la expedición de Byron, la expedición de Wallis. En todas estas expediciones, como es lógico, tienen sus relaciones. Muchos de las dotaciones de estos barcos escriben sus relaciones. Y en estas relaciones ya desde la primera de ellas, la de Byron, pues se dice que al llegar a esta zona de la Polinesia, al llegar a esta zona de Tahití, descubren algo asombroso, y es que los indígenas parecen europeos. Los indígenas tienen herramientas de carpintería que parecen europeas. El propio Byron dirá, tienen una zuela de carpintero que tuvieron que copiarla de un barco europeo que alguna vez estuvo allí y ya no está. Estas zuelas de carpintero, en vez de tener la lámina metálica, pues le ponían conchas duras.
La expedición de Wallis, pues en la expedición de Wallis ya la sospecha se hace muchísimo más fuerte, porque George Robertson, el maestre de una de las naves, pues lo que viene a decir es es que ahí tuvo que naufragar un barco, porque un barco europeo en otros tiempos. Porque hay tres tipos de indígenas. Algunos son con cara de indios como los otros, con cara de asiáticos, por decirlo así. Otros son mestizos y dice Robertson que son un 10% menos numerosos. Y después hay otros que son blancos europeos. Robertson dice, parecen españoles o portugueses, que son un 10% menos que los mestizos. O sea, sería una proporción de 1:10-100. Y además ocurre que, esto lo irán viendo todos, que estos que son europeos son los que ocupan, son los jefes de las islas, los jefes de las islas. Bougainville llega muy poco después, en esta misma década de 1760. Y bueno, es delicioso también lo de Bougainville, al llegar a Tahití. Bueno, se quedan tan entusiasmados con Tahití que escriben páginas bellísimas. De ahí van a hacer el mito, el famosísimo mito del salvaje feliz. Ese mito ilustrado, es el mito de Rousseau. Eso nace de las relaciones de Bougainville. Y en esta expedición de Bougainville viaja Commerson. Este Commerson juega un papel fundamental, porque en 1767, por primera vez, se lanza ya una teoría seria y en firme de que ahí naufragó un barco español de las primeras exploraciones. Este Philibert Commerson, que tiene como anécdota deliciosa de su vida, que viajaba con su mujer, con Jean Barret, su mujer disfrazada de hombre. Los van a sorprender. Los franceses no se enteraron de que era una mujer, se enteraron los tahitianos. Fijaros qué cosas tiene la vida. Bueno, al final los condenan, los condenan a bajar ya en una isla del Índico y ahí morirá Commerson. Pero este Commerson, insisto, fue el primero en 1767 que ya lanza una teoría concreta de un barco español. Un barco español que tuvo que naufragar ahí. Y esta Jean Barret después vuelve a Francia con todas estas relaciones. Para los franceses es la primera mujer que dio la vuelta al mundo, pero bueno, nosotros sabemos que eso es un ensueño, porque nosotros sabemos que en Filipinas llevaba siglos, Manila llevaba siglos funcionando como una ciudad con conexiones con Portugal, la cantidad de españolas que tuvieron por matrimonios con portugueses, por mil maneras que hubo, en fin, sabemos que ya había habido muchas mujeres que habían dado la vuelta al mundo desde Manila, volviendo por el hemisferio portugués. Pero bueno, encontramos por ya esta teoría y además encontramos una acumulación de datos de todo tipo que nos ponen sobre la mesa de un modo absolutamente palmario que aquellos indígenas eran europeos, vestían a la europea. Los relatos de Bougainville, de la expedición de Bougainville que da la vuelta al planeta por primera vez, Francia la da 257 años después que España. En esta expedición hay relatos muy interesantes. Por ejemplo, Bougainville dice, estos indígenas visten como los franceses de la época de Francisco I. Claro, la época de las Sanlesmes, con sus golas. Fijaros qué cosa más deliciosa. En nuestra imaginación se va haciendo el cuadro de lo que pasó, ¿no? Porque fijaros qué cosa más deliciosa, cómo mantuvieron aquella cultura de principios del siglo XVI. Pero este mantenimiento bueno, después hay muchas más investigaciones. Muchísimas más investigaciones y muchísimos más viajes, muchísima más recogida de datos. Podemos decir que aquellos tahitianos tenían hasta un remedio de la Eucaristía. Hasta un remedio de la Eucaristía. En vez de repartir pan, no había pan, repartían
trocitos de cerdo asado. Cruces. Ya había encontrado Quirós cruces a principios del siglo XVII y se pensó que eran cruces que habían puesto unos náufragos. Pero coño, pero perdón. Pero encontramos a finales del XVIII cruces levantadas que no pueden ser sino porque había esta religión ecléctica, sincrética, que había fundido unos ritos con otros. Pero seguimos avanzando porque, bueno, España se preocupa de que estén entrando en su territorio, en su lago español, así lo llamaron investigadores ingleses, pero bueno, es que evidentemente por el Tratado de Tordesillas eso es España. Entonces, lo que va a hacer España es enviar en 1775 una expedición muy importante, una expedición con barcos armados, para ver qué diablos pasa en Tahití. Y allí llega la expedición de Buenechea, va a recabar una cantidad de datos asombrosa. Bueno, en realidad en el 74 llega la primera expedición española a Tahití. Ahí lo que hacemos es llevarnos, bueno, desde el primer momento la relación que se establece entre los españoles y los tahitianos no tiene nada que ver con la de los otros. Varios tahitianos quieren irse con los barcos españoles, vuelven a Lima. En Lima vienen varios tahitianos que son agasajados en el Palacio del Virrey y las relaciones son deliciosas porque los tahitianos no les cabe en la cabeza lo que están viendo. Es como si nosotros viniese a buscarnos a alguien y nos llevase 300 años en el futuro, o 300 o 500. Los tahitianos ven casas que andan. El virrey hace una fiesta, bueno, coincide con una gran fiesta con fuegos artificiales. No se lo pueden creer, se quieren quedar a vivir allí. Después ocurre que los españoles siempre hemos sido así, súper empáticos para integrar otras culturas, de eso iba España. Estos otros países van en busca de colonias, en busca de territorios para explotar de una manera u otra. Nosotros, ¿para qué vamos a Tahití? Vamos para integrar estos pueblos en la gran nación multicultural española. Entonces, claro, la actitud es tan distinta que la reacción de los tahitianos también es distinta. A la vuelta, en 1775, se establece el primer asentamiento europeo en la Polinesia, el primer asentamiento europeo, quitando el asentamiento de estos náufragos de las Andesmes, el primer asentamiento europeo en la Polinesia, en Tahití, se establece una misión. Y fijaros, esto es muy importante. Las misiones de otros países eran misiones que eran sobre todo destacamentos militares. En la misión española quedan 2 franciscanos, un grumete y Máximo Rodríguez. Máximo Rodríguez era un oficial de la Armada que se había volcado en el conocimiento del tahitiano. De hecho, el primer diccionario tahitiano, entre un tahitiano y una lengua europea, es el diccionario este que hace Máximo Rodríguez y otros oficiales, y ya saben hablar tahitiano. Bueno, al llegar allí, pues imaginaos las aventuras que van a correr durante este año de 1775 estos españoles en Tahití. Ahí es cuando realmente se recaban datos de una precisión y de una variedad increíble que ya nos llevan de un modo definitivo a saber que allí naufragaron en otros tiempos europeos. Sin embargo, los propios miembros de esta misión, que os recomiendo que leáis todo esto, porque es increíble la empatía que tuvieron, lo amigos que se hicieron de los tahitianos. Es algo asombroso, hasta el punto que Máximo Rodrigo se convierte en el jefe espiritual de la isla. Cuando Bellacúa se pone enfermo, uno de los jefes de Tahití, jefes indígenas de Tahití, ocurre algo extraordinario, y es que empiezan a hacer sacrificios humanos para salvarlo. Los franciscanos intentan pararlo. No los matan los indígenas porque se interponen otros indígenas para defenderlos.
Es un relato de aventuras que no hay ninguna película que jamás se haya todavía hecho y lo tenemos escrito todo. Al final, los tahitianos le regalan a Máximo Rodríguez un cuenco sagrado, un umete, quizá uno de los objetos más valiosos de los que se conservan en los museos de Europa. Un humete único en el planeta, el único humete hecho de dolerita negra. Un humete es como un cuenco sagrado con 4 patas. Está hecho de dolerita negra, una piedra fortísima, durísima, quiero decir, y solo se pudo tallar con hierro. Este tema ya interesó a investigadores a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que llegaron a la conclusión de que ese hierro únicamente pudo venir de un barco español. Y tenemos que decir que en 1880, el primero que lanza ya la teoría de que es la carabela San Lesmes es Martín Fernández de Navarrete, todos lo conocemos. Poco después, esto se conecta con el humete y este humete es regalado a Máximo Rodríguez porque los tahitianos quieren pertenecer a España, porque quieren ser protegidos por España de los ingleses. Los ingleses, Cook en ese momento ya ha parado 2 veces en Tahití, dejando un reguero de sangre en sus 2 viajes. Reguero de sangre y otras cosas. Su primer viaje dejó una tahitiana embarazada y en su segundo viaje fue a buscar a su hijo que habían matado los tahitianos. Todo esto, todo esto se lo contaron en tahitiano a Máximo Rodríguez, los tahitianos. Sabemos con precisión entonces el otro lado de los viajes de Cook. Los viajes de Cook sabemos que están narrados por cuadernos de bitácora y por relatos oficiales ingleses, pero nosotros tenemos el otro lado, lo que pasó de verdad en estos viajes. En fin, ¿qué decir? Las otras potencias no eran potencias empáticas. Se había generado un supremacismo endogámico. No nos olvidemos que John Locke, a finales del siglo XVII, justifica el esclavismo, cosa que hubiese realizado Isabel la Católica a principios del siglo XVI. Y después el esclavismo fue algo terrorífico, como sabemos muy bien, en las colonias francesas, inglesas y norteamericanas, pero que estaba justificado por este padre de la patria, ¿no? Lo que quiero decir es que nos permite trazar una diferencia abismal entre el modo y una diferencia absolutamente inapelable, documentada, y aparte estamos ya a finales del XVIII, entre el modo español y los otros modos de relacionarse con los demás, porque la intencionalidad es totalmente distinta. Pero bueno, nos encontramos relatos deliciosos, comprobamos todas estas, pues las fiestas que tenían, cómo los de aspecto europeo eran los jefes, sus vestimentas, sus representaciones teatrales absolutamente sorprendentes. Esto le sorprende a los españoles, esto le sorprende a los viajes de Cook. Bueno, es increíble, increíble la vestimenta, aunque no tenían materia prima para vestirse, se vestían con estraza de palma, pero sin embargo las vestimentas eran, eran del siglo XVI, europeo. Hay otra expedición que es la expedición que esa expedición nadie la había tratado hasta mi libro, soy el primero que la trato, que es la expedición de Mourelle de la Rúa al último paraíso del Pacífico, a las Islas Babao, que tenemos relaciones, y en las Islas Babao ocurría exactamente lo mismo. Él estaba bajo el área de influencia de las San Lesmes, y ahí volvemos a encontrar lo mismo, volvemos a encontrar el Tubou, que es el jefe que tiene su mujer europea, todos lo dicen, y tienen unas tradiciones absolutamente europeas. Con todo esto, bueno, todo este conjunto de relaciones, todo este conjunto de hallazgos de todo tipo, antropológicos, arqueológicos,
va a hacer que el gran investigador australiano, al que le dedico el libro y que tuve la suerte de conocer epistolarmente, murió ya hace más de 20 años. Y yo, en realidad, mi investigación sobre la carabela San Lesmes empezó hace mucho tiempo y en un periódico local de La Coruña había publicado por fascículos la primera parte del libro. Este Robert Landon se vuelca en estas investigaciones, se descubren en Amanu, en un atolón polinésico, cuatro cañones. Él cree que los cuatro cañones son de la San Lesmes. Han desaparecido los cañones, seguramente dos de ellos están en los sótanos del Museo de Tahití y sus islas. Tendríamos que ir a comprobar si en realidad son o no son de la primera mitad del siglo XVI, pero en realidad bienvenidos esos cañones, porque Landon se lanza a investigar todo esto, a recopilar todas las relaciones. Yo entro en contacto con este tema, todos hemos entrado en contacto con este tema, no con las relaciones de que estoy hablando yo, sino con la recopilación que hace Landon, y esa recopilación que hace Landon nos sirve de puente para seguir con nuestras investigaciones. En ese sentido, Landon escribe en los 70 The Lost Caravel, y unos años después The Lost Caravel Explored, perdón, y cogiendo todo este gigantesco rompecabezas, no el de las Islas Babao y otros que no tuvo acceso, no se le ocurrió, en fin, no otros relacionados con las relaciones españolas, solo tocó tangencialmente las relaciones españolas, que son las importantes, pero bueno, todas lo son. Landon construye una hipótesis sobre qué le pudo pasar a la carabela, y es una hipótesis absolutamente plausible. La ciencia funciona así. Cuando tenemos un problema, tenemos que emitir una hipótesis. Emitimos una hipótesis explicativa y la hipótesis explicativa será vigente hasta que otra hipótesis la falsee. En realidad está muy claro que la carabela dio a través del las Tuamotu, que era el camino que tenía que seguir para llegar a las Filipinas, en un atolón madrepórico. Vosotros imaginaros, la carabela esta iba con parte de la dotación de las antiespíritus. La carabela San Lesmes iba abarrotada. Aquellos hombres estaban atravesando el Pacífico. Aquellos hombres estaban pasándolo realmente mal y se iban muriendo. Fijaros lo que le pasó a Nuestra Señora de la Victoria, que se murieron la mitad, llegaron 100 a los Molucas. Y ahora imaginaros un atolón madrepórico. Estas islas circulares, que son gigantescas playas abarrotadas de cocotales, con una laguna en el medio de agua templada y llena de pesca. Son, son islas madrepóricas producidas precisamente por el coral, al paso de los miles y los miles de años. Por cierto, estos cañones estaban enterrados en el coral. Me gustaría mucho ir a Tahití a ver si los cañones pertenecen a la carabela. Es muy posible, quizás no, pero en todo caso no es importante. Lo importante es que estos tocan el atolón de Amanu. Son atolones en los que es muy difícil entrar. De hecho, no pudieron entrar porque se cierran sobre sí mismos. Después van al gran atolón de Ana y después siguen en su ruta hacia las Molucas, hacia el oeste, y entonces tropiezan con la gran isla de Rayatea, la isla de Hawaiki. Esto es extraordinario, porque fijaos que en la tradición religiosa de la isla de Hawaiki, o la hoy llamada Rayatea, tenemos el relato mitológico de lo que pasó. Sabemos que esta carabela, que aquellos hombres fueron vistos como dioses, y de hecho se convierten en dioses. Iro, es la mitología de Iro. Allí estos hombres reparan la carabela o construyen otro barco y zarpan hacia el suroeste. Landon
llega a la conclusión de que lo que intentó la Carabela, después de perder un tiempo precioso en las Tuamotu, fue volver a España por el Cabo de Buena Esperanza. Y la Carabela vuelve por el Cabo de Buena Esperanza, y claro, ¿con quién se tropieza de narices? Con Nueva Zelanda. Y ahora viene ya lo absolutamente fascinante. Todo esto lo es. Pero resulta que no solamente la religión de Rayatea nos habla de estos hombres que fueron a Nueva Zelanda, sino que sobre todo la religión de los maoríes remite su estirpe a Rayatea. La religión de los maoríes también habla de un barco que llegó. No consiguieron salir de Nueva Zelanda. No consiguieron ir más allá en su viaje y se quedaron en Nueva Zelanda. Y aquí empieza lo asombroso, porque en realidad en los maoríes hay un porcentaje importante de europeos, muy significativo. Tenemos, tenemos pinturas de finales del 18, pinturas del 19, en el que lo vemos claramente. De hecho, un amigo mío, Winston Covey, un investigador neozelandés, le preguntó a su padre cuando era un niño: papá, ¿y estos maoríes? No, algunos parecen europeos, pelirrojos incluso. Y el padre le dijo a Winston Covey que, bueno, pues que no todo tenía que ver con lo que contaban los libros de historia, con lo que había leído en el colegio, que había habido otros europeos antes de la llegada de Cook. Y Winston Covey empezó a investigar, se empapó de todo esto que estamos hablando, de todos los restos arqueológicos que nos han dejado estos viajes exploratorios del principio, de un casco que se encuentra en Australia, hallazgos en Nueva Zelanda, cosas que intentan sacarse de contexto. El tema del casco es muy divertido porque se llega a decir que lo trajo un colono inglés en el siglo XIX, o sea, un casco del siglo XVI lo trajo como lastre un colono inglés del siglo XIX. Fijaros hasta qué punto Winston Covey se ríe de esto, se ríe y se enfada por esto, las dos. Se ríe porque es estrambótico que alguien lo intente, y se enfada por esta intencionalidad de ocultación. Winston Covey escribe su libro Nueva Zelanda, un puzzle histórico. Se vino a La Coruña varias veces, ahí nos hicimos amigos, porque, bueno, en La Coruña hay distintos vestigios que parece que pudo haber un contacto temprano con Nueva Zelanda, y por el otro lado, pues también hay vestigios en la cultura maorí, como por ejemplo hórreos, que pareciese que fue una cultura de aquellos náufragos de las San Lesmes, o de aquellos descendientes de los náufragos de las San Lesmes, que llevaron su cultura hacia allí. En maorí original, perro se dice pero. Y hay otras palabras, y ha habido estas investigaciones lingüísticas. Pero sobre todo lo que pasa en Nueva Zelanda es que hay grupos étnicos totalmente distintos dentro de los propios maoríes. Y eso es absolutamente inexplicable desde un punto de vista genético, antropológico, sin que haya habido aportes concretos de otras tierras. Aparte, toda esta gente es toda esta gente es asiática, tiene este fenotipo asiático, son asiáticos. Y entre los maoríes hay caucásicos, un porcentaje importante. Entonces, claro, el rompecabezas que se nos va montando es absolutamente fascinante. Lo que ha ocurrido aquí es que estos náufragos llegaron a estos atolones, muchos de ellos quisieron quedarse, ya se fueron quedando, otros intentaron volver. Nosotros podíamos pensar: ¿cómo es posible que genes caucásicos sobrevivan en la piscina genética del Pacífico Sur? Y es fácil de entender. Todos nosotros estudiamos las leyes de Mendel en el colegio. Claro, si tú tienes un hijo con una polinesia, ese hijo te sale mestizo. Pero si otro de los náufragos tiene a su vez hijos, también le salen mestizos.
Pero cuidado con los nietos, porque si dos mestizos tienen hijos, acordémonos de Mendel, uno te sale mestizo, o sea, uno te sale mestizo, otro te sale polinesio y otro te sale europeo. Y este ser europeo, este aspecto europeo, juega un papel fundamental en lo que se refiere a la jerarquización de esa sociedad. De tal manera que hay una selección artificial humana, de la sociedad humana, de esos genes caucásicos. De tal manera que esos genes caucásicos van proliferando. Van proliferando y el que tenga genes caucásicos tiene muchas más papeletas para conseguir reproducirse con una caucásica y a su vez, y esto multiplicarlo por 500 años, 500 años, hasta hoy. Y así vemos, y así somos testigos, y fueron testigos a finales del 18 de esta pervivencia, Tú veías a un europeo, pero un europeo con pendientes, las mujeres de una finura increíble, todas las relaciones constatan la finura absoluta de las mujeres, vestidas del siglo XVI, incluso algunas con ropa interior, fijaos, ropa interior hecha de papel de estraza, no tenían materias primas. Algo que si veis las relaciones, o sea, si leéis, si vais leyendo, que es lo que propone el libro, ¿no? Si vais leyendo las relaciones, son inapelables. Casi relaciones de distintas expediciones y escritas en distintos idiomas dicen lo mismo, llegan a las mismas conclusiones. Nos encontramos aquí, por lo tanto, con el viaje más épico de la historia, un viaje que llega hasta nuestros días. Unos españoles tenemos el nombre de todos, tengo de todos. No, evidentemente, no podemos saber cuáles miembros de la dotación del Santi Spiritus iban en la carabela, pero sí tenemos los nombres de toda la dotación de la carabela. La dotación tenía personas de toda España. La mitad eran gallegos porque, algo más de la mitad eran gallegos y muchos coruñeses por la razón de que ese era el único barco marinado en La Coruña. El resto, los grandes, los había, como dije hace un rato, los había fletado Cano y su familia en Portugalete, pero este último, esta carabela, pues fue una carabela de vecinos de la ciudad. Y bueno, Robert Lano escribe estas dos obras que acabo de decir, incluso se hace eco de análisis genéticos que se llevaron a la práctica en la isla de Pascua. Y efectivamente, en la isla de Pascua se encuentran genes vascos. Iban 6 vascos en la tripulación de la San Lesmes. Pensemos una cosa que es muy importante. Estos indígenas, estos españoles y sus hijos y sus nietos le dieron un empuje tremendo a la construcción naval polinesia. Cuando Mourelle llega a las Babao, encuentra catamaranes que navegan mucho mejor que su fragata Princesa. Hasta el punto que Mourelle le pide al carpintero del barco que haga un catamarán pequeñito, un modelo de catamarán. Lo analiza y llega a la conclusión de que esos serán, sin duda, los barcos más veloces del futuro, las máquinas más veloces del futuro, dice. ¿Y qué razón tenía Mourelle? Porque hoy los barcos más veloces a vela del mundo son catamaranes. Y este conjunto de relaciones, de deliciosas relaciones de todos estos marinos, nos lleva inapelablemente a esta historia de supervivencia, esta historia de integración, esta historia según la cual, pues imaginaros un náufrago de la San Lesmes con sus hijos jugando por ahí, pero bueno, hay un montón de niñería mestiza, y al final los náufragos de la San Lesmes, ya todavía con sus últimas herramientas herrumbrosas de hierro, viendo a sus nietos, algunos europeos,
Y eso se repitió, y entonces todos estos, esta nueva estirpe europea, española, se expandió por todo el Pacífico, porque tenía la ventaja de tener mejores barcos. Y así encontramos desde la isla de Pascua hasta Nueva Zelanda y Australia millones de españoles que han vivido su vida feliz en el paraíso durante 500 años. Pues muchísimas gracias, Luis. Quien conozca la historia de España, yo no entiendo el español que no esté orgulloso y no esté triste por no poder dejar ni una décima parte de lo que nos han dado los que pasaron antes que nosotros por aquí. Es increíble, increíble. Eh, Recomendar la lectura. Escuchar a Luis es una maravilla, pero leer y comprobar y ver esas fotos que hay en el libro de personajes nativos maoríes del siglo XIX con unos rostros realmente, realmente europeos es alucinante, alucinante. Y yo también he leído que en La Coruña hay, incluso en una comisaría de policía, un árbol que solo lo hay en Nueva Zelanda. Es decir, que quizás alguno de ellos consiguiera de alguna manera regresar o establecer un contacto que a la postre, pues mira, ese árbol creo que lleva ahí centenares de años. Sí, es una historia alucinante, la historia del metrosidero de la policía local. Es un árbol tan enorme que ha fagotizado, pero literalmente fagotizado las palmeras que tenía alrededor. Es tan enorme que sobresale de todo el recinto de la comisaría y como si fuese una especie no sé, parece como es la película Avatar, ¿no sabes? Que es aquel árbol gigantesco. Es un tema fascinante el del metrosidero de La Coruña. De hecho, Winston Covey vino en el primer viaje a intentar hacer un estudio para saber la longevidad de ese árbol, de ese metrosidero. El asunto es que la Junta de Galicia no le dejó. Joder, No le dejó porque dijo que era muy invasivo el estudio, tenía que meterle una vara casi hasta el corazón del árbol, ¿no? Para saberlo. No le dejó, tenía miedo a que el árbol se muriese. Solo le dejó hacer estudios parciales y en todo caso lo que está claro es que, bueno, Winston Covey dejó ahí una maravillosa pieza maorí de jaspe verde de protección, se emocionó. Ahora los policías locales casi lo veneran al metrosidero, casi lo tienen como una especie pues eso, de icono de protección. Y lo que me dijo Winston Covey es que cuando hagamos la gran fiesta para el quinto centenario, que es inminente, el quinto centenario es el año que viene, quinto centenario de la salida de la expedición es el año que viene y el quinto centenario de la llegada de la carabela a la Polinesia es en el 26. Me dijo que le pedí que trajese maoríes, me dijo, sí, pues traeremos maoríes. Y me dijo que la emoción que iban a sentir los maoríes iba a ser iba a haber que poner una UBI móvil allí porque le iba a dar un patatús a los maoríes al ver el metrosidero. Personalmente, yo no he tratado mucho este tema en el libro porque hay cosas que me resultan difíciles de entender. Vamos, esto se envuelve en el misterio, pero la única manera de que ese metrosidero tuviese que ver con las Sanlesmes es que alguien de las Sanlesmes hubiese vuelto a España con esa semilla. Y es curiosísimo este tema, porque verdaderamente hay otro investigador, del que no hemos hablado por falta de tiempo, Roger Hervé, que también le dedicó un libro a la carabela Sanlesmes. Y este sí que defiende que volvió algún tripulante de las Sanlesmes a Europa, porque Hervé llega a la misma conclusión, o una conclusión parecida, no la misma, parecida a la de Landon, porque ocurre otra cosa absolutamente palmaria, y es que Australia fue cartografiada en la primera mitad del siglo XVI. Estos mapas
esta cartografía llegó a oídos de la escuela de Dieppe y hay unos maravillosos mapas con toda la cartografía de la costa australiana. Estos mapas eran los que llevaba Cook. De hecho, en su cuaderno de bitácora dice que cuando llega a lo que hoy se llama Cooktown, pues él en su cuaderno de bitácora escribe, Jolín, pues el puerto es más pequeño de lo que yo creía. Todas estas, y hay una unanimidad en que la cartografía temprana de Australia es real. Esto lo ha dicho hasta las instancias más elevadas de la propia Royal Navy británica, como muy bien investiga Winston Covey en su obra Nueva Zelanda, un rompecabezas histórico, perdón. Eh, entonces, Roger Hervé, en el intento, ¿qué ocurre aquí? Encontramos una cartografía temprana y ningún viaje que la justifique. Y después de investigar todos los posibles viajes, también de esto lo hago en el libro, recogiendo toda la investigación de Hervé, eh, después de investigar todos los posibles viajes, Hervé llega a la conclusión que tuvo que ser la carabela San Lesmes. Es decir, para Landon, la carabela San Lesmes al final acaba en Nueva Zelanda y de ahí no sale. Para Hervé, perdón, la carabela San Lesmes llega a Australia, allí empieza a subir la costa australiana y tomando todas las notas cartográficas, toda la costa este australiana, este y norte, hasta que cae en manos de los portugueses. Uno, un miembro de la tripulación consigue sobrevivir. En aquel momento la guerra era absoluta y que le pregunten al Cano o a Urdaneta, después en Lisboa, cómo se las gastaban los portugueses. Pero en todo caso, uno de ellos consigue sobrevivir, haciéndose pasar seguramente por un francés, o de alguna manera consigue sobrevivir y llegar a Francia. Es la historia de Alphonse o Santois, que sería una construcción a partir de Alfonso. Y este Santois es el que escribe la narración del viaje de cartografía temprana de Australia, y este sería el que le pasa toda esta información a la escuela de Dieppe para que publique mediados del siglo XVI todos estos mapas. En fin, es un misterio absolutamente asombroso. Es un misterio asombroso el que está detrás de la presencia temprana de los europeos en toda la Polinesia, incluso en Australia. En fin, la carabela San Lesmes no solamente es la protagonista de la obra de Landon, sino que es la protagonista de la obra de Roger Hervé y después es la protagonista de todas estas teorías del siglo XVIII que coincidieron en afirmar que un barco español había naufragado ahí. Insisto, Philibert Commerson fue el primero en 1767, es el primero que lanza la teoría del barco español, y en 1880 Navarrete le pone el nombre San Lesmes, y después ya en el siglo XX el gran Roger Landon, esta gran investigación basada en los relatos de viaje. Roger Hervé, a su vez, hace esta hipótesis explicativa basada en la cartografía comparada, en su intento de resolver el misterio de la cartografía temprana de Australia, y todo esto es lo que recojo en el libro, añadiendo las fuentes españolas, que son cruciales, las fuentes españolas tanto de el primer asentamiento en Tahití español, que es una historia tan bonita que tenéis que leerosla. Mira, cuando al final se tiene que ir España de allí, levantan el campamento, tuvieron problemas gravísimos los españoles para irse porque no les dejaban irse, literalmente, no les dejaban irse. Una llorera general y la fragata Princesa totalmente rodeada de barcos, de canoas,
no les dejaban irse. Y al final tuvieron que hacer una jugada, tuvieron que engañarlos, porque habían hecho una casa preciosa de la misión, y dejaron todo. Dijeron, mira, lo dejamos todo, ¿veis? Si lo dejamos todo es porque vamos a volver. Es que vamos a volver muy pronto. Entonces consiguieron irlos calmando, consiguieron con esta estrategia, fijaros qué cosa más bonita, consiguieron con esta estrategia ir calmando a los tahitianos y al final cuando zarpan los españoles en el 75, llevan polizones metidos hasta en las cuadernas, metidos en los barriles. Tuvieron que hacer una investigación totalmente palmo a palmo del barco, pero palmo a palmo, encontraron a gente metida como auténticos, ¿cómo se llaman? Estos que se retuercen, metidos en los sitios más inverosímiles porque querían irse con ellos. Fijaros qué cosa más bonita. Todas estas relaciones sí que las añado. Las relaciones españolas, tanto las de la gran misión del 75, como las del increíble viaje a las Tonga de Francisco de Mourelle de la Rúa, que de eso sí que no tuvo acceso, no había tenido acceso antes, no las habían trabajado antes nadie. Entonces, nada, es un tema para seguir investigando, es un tema para hacer un documental, es un tema para hacer un documental, para hacer un documental maravilloso. Un documental absolutamente que no sabéis hasta qué punto me apetece. Me apetece porque una imagen vale más que 1000 palabras y una escena vale más que 1000 imágenes y un documental vale lo que vale. Y hoy en día es la manera de llegar a una población que, pues lamentablemente, muchos de ellos no se acercarían a un libro, salvo que no fuera casi a punta de pistola. Hace poco me escribía un descendiente, una persona que decía ser descendiente de un igorrote, un ilongote, que fue, según la historia que me relata, polizón en uno de esos barcos de repatriación que entre el año 1899 y ya muy entrado en 1901 repatriaba a todos los soldados españoles, funcionarios, religiosos que volvían a la patria, y según este señor, su bisabuelo era un nativo ilongote, no un macabebe de esos que vinieron en gran número, o no un mestizo, sino un indio ilongote, polizón en un barco y desembarcado en Barcelona y asentado en Barcelona. Y es una historia que, si Dios quiere, podré contaros en una de estas charlas dentro de poco. Es prácticamente imposible escuchar a Luis y no querer hacer el macuto e irte a la Polinesia a investigar y a vivir en primera persona todo esto. Y es para mí importantísimo, importantísimo que un comunicador, que un historiador, que un investigador sienta como sientes tú y como sienten muchos de nuestros compañeros sus temas y quieran darlos a conocer de la manera que lo haces tú, porque disfrutamos muchísimo contigo. La Muchas mecánica de este gracias. programa, somos amigos, pero como si no nos conociésemos. Te lo digo en serio, te lo digo en serio. Es fascinante cuando escuchas estas historias, fruto pues, de muchas lecturas, de muchas investigaciones, y te lo cuentan de una manera, pues, a corazón abierto. Y eso, en tu caso, es característica que te define. Y la mecánica de este programa siempre es igual. El ponente expone su tema y luego damos pie a entablar un diálogo. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, abran su micrófono, que si los de San Lesmes eran los valientes, aquí nuestro amigo Luis no se le queda atrás. Así que adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por tus palabras. ¿Quién abre? ¿Quién Luis, abre? yo tengo preparada mi maleta. Ya más enamorado. Tengo aquí la maleta, ya la tengo montada. Así que a poco que nos pongamos de acuerdo, yo ya me voy contigo a Tahití Vamos, a seguir los pasos. pues nos vamos. Tenemos por aquí a alguien que va a acompañarnos con una cámara, creo. Por la charla, sí, pues,
toda esa narrativa apasionada es alucinante, ¿verdad? Súper interesante. Pues sí, nada. Gracias, Pedro. Hay un Gracias. pequeño detalle que a mí siempre me llamó la atención, y es que los que no, a lo mejor los que no sois gallegos no sabéis o no conocéis muy bien cuál es la función del hórreo, ¿no? Pues conocéis, me imagino, como hórreo es un sitio donde las mazorcas de maíz es una construcción donde se ponen separadas del suelo para evitar la humedad y que se sequen, ¿no? Entonces, si vosotros buscáis, o sea, hay esos hórreos que además se llaman pataca, con K, pataca, que es como se llama en gallego, patata. Que es súper curioso, quizá ellos allí no utilizarán maíz, pero ahora probablemente utilizarán patatas para fregar, y de ahí el nombre. Me parece Sí, de hecho, fascinante. de hecho me envió antes de morir, justo antes de morir, un artículo sobre esto, Robert Landon, y él tenía la siguiente teoría. En el momento en que zarpa la carabela, aún no existía la tortilla de patatas. En el momento que zarpa la carabela, aún no teníamos la cultura de la patata. Piensa que la carabela zarpa en 1525. Bueno, podríamos pensar, ya habían llegado patatas, pero bueno, lo que sí se utilizaba era la palabra batata. Las batatas sí existían. Entonces, si en Galicia se utilizaba la palabra pataca para referirse a las batatas, pues podría ser. En todo caso, esta idea que acaba de decir Pedro, bueno, hay hórreos en Nueva Zelanda que parecen gallegos. Lo que pasa es que están hechos de madera, ¿no? De aquí casi todos son de piedra. La fusión del hórreo maorí con el hórreo gallego y la sospecha de que la palabra pataca es una palabra que pudo llevar alguno de los gallegos de las Sanlesmes es una hipótesis que ya lanza al final de su vida Robert Landon, perdón, y lo recojo en el libro. Podría ser, Pedro, desde luego que podría ser. Eso podría ser, tendría que ser, no sé si lo dije, tendría que ser con la batata, no con la patata, porque la patata aún no estaba tan introducida a la altura de 1525, se daba de comer a los animales, no estaba no estaba tan introducida como hoy en Europa y en el mundo. Pero Robert Landon juega con la palabra batata. Puede ser, absolutamente, puede ser. Y hay otras muchísimas cosas de los maoríes. Su manera de talar árboles utilizando una especie de ballesta, de ballesta en el cual le lanzas como un golpe de ballesta al árbol. Muchos misterios, muchos misterios. Por ejemplo, el, el coreógrafo e inventor del baile neozelandés que ahora utiliza el equipo de rugby, tenemos un grabado de él. Y ese tipo era español. Era de Pontevedra. No sé de dónde sería, pero desde luego, si lo ves, como lo que decía ahora Miguel Ángel, las ilustraciones del libro, ese grabado del Taur da Paraja, o algo así se dice, es español, es caucásico. Igual que los maoríes de los que habla Miguel Ángel, son caucásicos, tienen tal cantidad de tatuajes en la cara que es difícil verlo, pero si lo ves, son caucásicos, hasta el punto de que hubo alguno que llegó a decir que esos eran maoríes de Juja, maoríes falsos, pero no eran maoríes falsos, eran la estirpe dominante o las clases altas de los maoríes, lo mismo que ocurre en toda la Polinesia, ocurría en toda la Polinesia, eran, pues eso, pues españoles, claro, todo esto levanta ampollas en el relato oficial británico, levanta ampollas hasta el punto, como, como denuncia Robert Landon en el último artículo que publicó, hasta el punto de que se cambiaron las teorías migratorias del Pacífico para hacer más dificultoso lo de las Sanlesmes. Las teorías migratorias del Pacífico nos hablan desde Carrayatea, la Hawái de la mitología polinesia, se va a Nueva Zelanda. Bueno, pues al final, en el intento de ocultar todo esto, hasta cambiaron las teorías migratorias. Metieron debajo de... Estos cañones tenemos que ir a buscarlos. Si no lo han hecho desaparecer, están
están en un cajón del Museo de Tahití y sus islas, como denunció Anne Baert en 1987, porque tampoco los franceses quieren saber nada de esto. Por Dios, no me gusta contar que los españoles estuvieron antes en la Polinesia francesa. Por Dios, no quiero saber nada. Claro, hasta qué punto como el nacionalismo, este nacionalismo mediocre, muy mediocre, que casi a veces es la única salida de estos países, a veces, pero cuidado, hay personas muy interesantes en cualquiera de ellos, me refiero a un nacionalismo oficial, tiene que caer en estas simplezas y en estas simplezas y bajezas de negar la historia por cuestiones de tipo absolutamente infantil. Pero bueno, tenemos que dar la vuelta a esto, tenemos que dar la vuelta a esto. De hecho, Cook no tiene buena prensa ahora mismo en Australia y por ahí. Bueno, y no te digo nada si ponemos en valor todo lo que, todo lo que descubrió Máximo Rodríguez en 1775 acerca de la masacre absoluta que hizo Cook en Point Ben. Una masacre absoluta. Una masacre absoluta que descubre Máximo Rodríguez, porque Bellatúa, del que hablamos hace un rato, que cuando se muere hacen esos sacrificios humanos, cada vez que oye un cañonazo, a veces las fragatas disparaban para los cambios de maniobra, para la sincronización de los cambios de maniobra, se oía un cañonazo a Bellatúa, le daban un ataque, le daban un brote psicótico. Y al final un hermano de Bellatúa le cuenta a Máximo Rodríguez lo que pasó en Point Venus. Mira que era fácil tener relaciones sexuales con las tahitianas, como se ve claramente en la expedición de Bougainville, e incluso en la expedición de Buenechea, aunque los españoles en eso éramos muy estrictos, éramos casi hasta aburridos, con perdón, entre comillas, porque sí que manteníamos un respeto absoluto a los indígenas, incluso en ese sentido, aunque estuviesen como locos intentando que aceptases a una mujer. Los españoles lo hacíamos con cuentagotas. Bueno, pues aún así, la marinería inglesa salía a coger a chicas tahitianas de una manera saltándose las normas del país, que era muy fácil. Entonces, toda Tahití, todas las tribus no, bueno, sí, eran tribus. Todo eso lo explica muy bien Máximo Rodríguez. Todas las jurisdicciones en las que estaban divididos los indígenas se unen para lanzar un gigantesco ataque contra los ingleses por violadores. Y los ingleses lo que tenían eran 2 cañones cebados de sus barcos y tenían todo, y de los cañones pequeñitos que habían bajado, ¿no? Cañones antipersona. Hicieron una masacre tan horrorosa, descrita de un modo espantoso en las propias relaciones que están en el libro, que Bellatúa se sintió culpable de esa masacre de su pueblo y estaba, por decirlo nosotros, tenía un tremendo estrés postraumático. Fijaros qué información tan minuciosa tenemos y fijaros que esto es realmente durísimo para el relato oficial británico. Cook acababa de casarse, según creo, hacía poco. Y se pensó que lo que ocurría en Tahití se quedaba en Tahití. Y hasta ahora, lo que ocurrió en Tahití se quedó en Tahití. Pero no se va a quedar para siempre en Tahití. No se va a quedar para siempre en Tahití. Esto tenemos que ponerlo encima de la mesa. Simplemente nuestra historia. La historia. Sí. Luis, pues ahondando en esto que dices de las masacres, yo cuando te escucho, mira que he escuchado conferencias tuyas y la verdad es que no me canso de oírte porque es una maravilla cómo das estas clases magistrales. Pero bueno, aparte de elogios, bien merecidos. Tú sabes bien que la Wikipedia, por ejemplo, es completamente anglo. Está en poder de, ¿no? de nuestros enemigos, por decirlo así. Pues hasta en la Wikipedia, cuando pones, por ejemplo, masacres de Australia, hay decenas y decenas de páginas con datos. Es que es imposible que lo tapen. Todos conoceréis seguramente
Es una cosa que me enteré hace poco. Todos conoceréis seguramente de lo que hacían en Norteamérica, que les daban a los indios, ¿no? Los yanquis les daban a los indios las mantas con viruela. Sí. Bueno, pues es que esto debe estar en el ADN anglo-británico, porque en Australia, que hubo, como os digo, pues yo que sé, 400 masacres, o sea, no una masacre con 400 personas, no, 400 o más expediciones constatadas de masacres en la que morían 30, 300, 500 mujeres, niños, embarazadas. O sea, era una cosa, salían, venga, vamos, como quien sale hoy por ahí a cazar conejos, yo qué sé, o antiguamente pues ellos salían en caballo con los rifles a cazar negros o aborígenes, en fin. Bueno, lo que estás comentando. Bueno, pues esto de los indios que les daban mantas con viruela, los ingleses les daban pudding de Navidad, no sé bien qué será, pues será un pastel, alguna cosa, ¿no? A los aborígenes, venga, venid a comer, vamos a... o sea, y el pudding ese estaba relleno de estricnina. Y claro, caían como moscas los aborígenes. O sea, esas cositas les encantaban a esta gente. O sea, es una cosa... Entonces, para acabar ya, lo que me pasa cuando te escucho a ti y a otros muchos ponentes que hablan de todos estos temas, fíjate que me genera un poco de ansiedad, de insatisfacción, de decir, ¿por qué no hicimos, o sea, ¿por qué no colonizamos nosotros Australia? Que ahora estarían todos los aborígenes allí. Esto no quiere decir con esto, no quiero vender ninguna leyenda rosa de la conquista, porque no la hay, porque, pues como pasó en América del Sur, del centro, qué sé, pues para América, pues oye, hay enfrentamientos, hay batallas, siempre hay, bueno, pero nuestro proceso civilizatorio es tan distinto. Claro, los norteamericanos, los indios norteamericanos no se pueden quejar, quedan 4. En Australia tampoco. Hasta el año 1000, bueno, esto que os digo del pudding, de la estrinina esta, no es que fuera en 1500, que todavía, no, en 1860, por más aproximadamente, o sea, una barbaridad. Entonces, yo hay muchas veces que digo, pero si es que, mira que éramos pocos, que hicimos cosas buenas y lo que teníamos que haber hecho para salvar a media humanidad, es que donde iban los demás no quedaba nadie vivo. Sí, señor, muy bien dicho, Alberto. Y tenemos que poner esto en valor, aunque sea algo que ponga en situación crítica la historia de otros países. Y por cierto, sabemos por qué no se habla desde hace 300 años español en Australia, porque Álvaro de Mendaña no le hizo caso a Sarmiento de Gamboa. Eso también lo explico en el primer viaje de Mendaña, ¿no? Esto también lo cuento todo en el libro, que fue una verdadera pena. Una verdadera pena, porque hubiesen ido directamente a Australia, se quedaron en las Islas Salomón. En realidad, ya le llevaban el nombre puesto a las islas donde iban a encontrar las grandes riquezas. Las primeras islas que encontraron les llamaron Salomón. Y qué pena, porque en el segundo viaje llegaron a Salomón. Incluso Quirós llegó a creer que esa tierra era Australia. De hecho, le llamó Australia. De hecho, el nombre Australia, como sabemos, viene de Australia. Y Australia es un nombre en honor a los Austrias, ¿no? Entonces, se creyó que había llegado a Australia el Quirós, el tontolaba de Quirós, lo siento, no estoy enfadado con él, por lo que hace en el segundo viaje, y escaparse y dejar solo a Luis Báez de Torres. Qué pena. Qué pena que no se le hubiese hecho caso a Sarmiento de Gamboa, porque evidentemente él sabía mejor lo que había que hacer. Hubiésemos llegado a Australia en el siglo XVI, y llevaría hablando eso en Australia español bueno, pues desde la época primigenia. Y sí, que ahora estaría Australia hasta arriba de aborígenes. Los aborígenes, a lo mejor un australiano había creado la red de ferrocarriles de España, otro aborigen australiano era premio Nobel de Medicina y otro, pues lo que tú quieras pensar, Alberto. Porque en realidad la clave de todo esto es que nosotros jugamos a otra cosa. Nosotros jugamos en otra época a otra cosa. Y este jugar en otra época a otra cosa es lo más bonito que ha dado la historia de la humanidad hasta hoy. Por eso es crucial mantener la leyenda negra, porque tenían que irse
tendrían que irse directamente al psiquiatra los miembros de otros países y tendrán que irse al descubrir la miseria histórica de sus países en contraste con la nuestra grandeza. Y esto es leyenda rosa. Tú ya me conoces, Alberto, ya sabes que soy bastante beligerante con esto. No, no, no. Yo no quiero negar absolutamente ninguna atrocidad que haya hecho ningún español porque no nos hace falta. No nos hace falta. Evidentemente que hubo cafres que hicieron animaladas. Hombre, hay cafres que hacen animaladas en la asociación de vecinos, o sea, en tu edificio. Bueno, tú no que vives en una casa preciosa, pero en cualquier edificio hay cafres que hacen animaladas. Pero eso no tiene que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando con otro modo de entender la expansión, que tampoco tuvieron los romanos. Que tampoco tuvieron los romanos. Tampoco, no, tampoco. No te compro a los romanos tampoco. Los romanos fueron extraordinarios en mil cosas. Mil. Pero precisamente no en esta. Precisamente no en esta. En el siglo segundo, ya una vez que bueno, después de los 200 años terribles de conquista de Hispania, cuando por fin los romanos acaban, con finales del siglo segundo, acaban conquistándolo, por Dios, a finales del segundo no, a finales del siglo primero antes de Cristo, cuando acaban la conquista de Hispania, poco después hay cientos de miles de hispanos convertidos en esclavos y de hispanos suicidándose, esclavos suicidándose, numantinos suicidándose, cántabros, astures, etcétera, porque nadie quería ser esclavo y los romanos venían a lo que venían. Insisto, esto es único en la historia de la humanidad. Nos toca a nosotros, pues por un conjunto de circunstancias, y no es leyenda rosa, no es leyenda rosa, es historia científica, historia. Esto es historia. Nos toca a nosotros precisamente porque la religión jugó un papel fundamental, porque Luis, estábamos en el siglo XVI, porque estábamos en el siglo XV. Creo que fue por eso y por otras cosas que tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Eso es lo que yo creo. Quien Luis, no tiene enemigos es que no ha hecho nada grande, dicen, ¿no? Es verdad. Alberto, adelante. no, Luis, que yo quería felicitarte porque has dicho, pues, me ha encantado. Tu libro lo he leído muy bien. Y también yo tengo la edición de Landon, que es muy, muy curiosa, ¿no? Del año 88. Ah, Y sí, unas fotos con los cañones que pone ahí, cuando recupera un cañón de la playa con un helicóptero. sí, sí, sí. Y es curioso porque había una nota en el libro, que es de un fotógrafo americano, un tal Timothy, que dice que él fotografió los cañones en el año 2014, en el Museo de Tahití, pero que no están datados aún, no lo pone el dato, ¿no? Y lo que sí me ha encantado, eso ya sé, es que hayas mencionado Sarmiento de Gamboa. Ya sabes que hay un litigio entre Alcalá de Henares y Pontevedra, ¿no? Por el origen. Y yo estoy investigando eso, ¿eh? Porque es una figura, Sarmiento de Gamboa, impresionante, que tiene una historia que también podía escribir algo sobre eso. Es una maravilla, ¿eh? Oye, Alberto, muchísimas gracias por tus palabras. Me apetece mucho verte. Hace muchos años ya que la última vez que nos vimos fue en Tenerife. Pero qué bien me lo pasé allí en el cuartel de Almeida y en toda aquella gira. Y bueno, pues tienes razón en todo esto. Lo de los cañones hay que ir a por ellos y hay que saber exactamente dónde se encuentran. No, ¿dónde están? Eso por un lado. Por otro lado, cañones de hierro, si no los tratas, se convierten en polvo. Si tú coges un cañón de hierro que está sumergido y lo sacas y lo pones en una vitrina, en unos años es polvo, polvo. Como nos ha ocurrido aquí, lo siento, pero hay que decirlo todo, con un falconete del San Juan de Portugal, con un falconete del barco de Recalde, que sacaron el falconete y lo pusieron en una vitrina, sin darse cuenta de que eso hay que tratarlo con una serie de soluciones para rellenar de materia aquello que se ha convertido en algo tan poroso. Y me encanta lo que dices de Sarmiento de Gamboa. La verdad es que si es español, a mí me va a dar igual
de donde sea. Pero me parece un personaje absolutamente fascinante, Alberto, y me encanta que estés investigando sobre él, porque es fascinante. Después acabó o sea, hablando con la reina inglesa en latín. 5 cartas que escribió al rey y a la reina. 5 cartas para que le dejasen volver, que quiero volver, que lo he prometido. Bueno, es una historia tremenda. Qué maravilla, Alberto. Ganas de saber más de eso, porque es uno de los personajes fascinantes de la historia de España. Y no sabía que había ese litigio acerca de su nacimiento. Pero bueno, si es español, a mí personalmente no me va a dar igual. Pero sí, es un personaje de los verdaderamente fascinantes de nuestra historia, como después el conde de Gondomar, el otro Sarmiento, el embajador. El Mm. embajador en España a principios del 17, el que consiguió que le cortasen la cabeza a Walter Raleigh. Fascinante. Bueno, hay muchos personajes absolutamente Mm. fascinantes en esta de España. Pues a ver si He, nos vemos pronto, Alberto. A ver si he- está... he puesto el enlace del museo en el chat, del Museo de Tahití, pues si alguien quiere entrar. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias. A ver, y a ver si encontramos los cañones. A ver si alguien, a ver si alguien encuentra esos cañones. Tendríamos que ir a verlos si es que todavía existen. Lo voy a preguntar yo en el museo, que tiene un contacto ahí para verlo. Genial, Alberto. Pues por Ahí está, favor, el enlace está en inglés, pero vamos, está puesto ahí, apretando, sale. porque si verdaderamente no han sido tratados, esos cañones literalmente se convierten en polvo de hierro. Te los puedes llevar en una bolsa. Con el falconete del San Juan, aquí en La Coruña, en la casa de María Pita, que se convierten en polvo. Parece mentira, pero es así, es así. Pues estamos en contacto, a ver qué investigamos sobre los cañones. Sí, de Yo lo he visto con mis ojos con el falconete. acuerdo, muy bien. Gracias por todo, Luis. Gracias a ti, Alberto, siempre gracias. Sí. Pues muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, son pues casi medianoche de un viernes bueno, estamos, yo creo que todos ya un poco estaríamos aquí horas, pero yo creo que llevamos casi 2 horas de programa y es hora de poner fin. Luego cortaremos la cámara y seguiremos hasta que Dios quiera. Pero Luis, muchísimas gracias por descubrirnos la historia de las Salesmes, de sus tripulantes y no sé, con estas pruebas de genética, esas cadenas genéticas son únicas y te pueden poner en contacto con tus primos lejanos de generaciones, o sea, es cuestión de hacer pruebas genéticas allí, hacerlas aquí y esperar los resultados. Sería muy bonito, ¿verdad? Que después de 500 años se dieran una coincidencia de cadenas genéticas de un nivel suficiente y poner en contacto a descendientes del mismo marino español 500 años más tarde, imagínate. Pues imagínate, Miguel Ángel, yo creo que eso se puede hacer. Solo hace falta voluntad. Bueno, hace falta voluntad en una cosa que se llama dinero, Bueno, pero, pero tampoco hace falta tanto dinero. No es como el proyecto Genoma. Creo que ahora hacerse una de estas pruebas genéticas ya es baratísimo. Y coger un avión e irse a Tahití, creo que hay que ir con Air France. vamos. Tampoco es tan caro. Se puede hacer una cosa preciosa. Hace falta también un poco voluntad de los medios. Sé que los medios están muy mediatizados por los políticos y a su vez los políticos están, bueno, no sé cómo decirlo, están a su vez atrapados en una cadena de pensamiento que no es nada propicia para estas investigaciones. Pero bueno, nos reímos de estas dificultades, lo podemos hacer. Lo Y podemos hacer. fíjate, querido amigo, que sea cual sea el tema que tratemos, siempre la conclusión es la misma. Los imperios económicos, los imperios políticos caen, se olvidan, y el nuestro que fue cultural, ahí lo tenemos. Y ¿Mm? podemos estar orgullosos. Desde luego Y que por sí. mi parte, nada más, invitarles a ustedes a formar parte de ese canal que tenemos, esa biblioteca de grandes temas por grandes amigos en Locos por Nuestra Historia.
y invitarles a continuar en contacto para futuras citas. Luis, un abrazo, muchísimas gracias. A los asistentes, muchas gracias. Y a los que lo vean de ahora en lo sucesivo. Mira, Luis, tenemos algún vídeo que tiene 150.000 visualizaciones. Vamos a ver si lo superamos con este. Eso no cabe ni en el Bernabéu, nada. Pues un abrazo muy grande, de verdad, con el corazón, a todos vosotros. Y muchas gracias, Miguel Ángel, de verdad. Gracias. Muchas gracias a todos.